Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos encontremos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en 1 de Juan 4:15. Y este versículo nos dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Analizando este versículo, en principio nos dice todo aquel, ¿no? No hay excepciones porque la voluntad de Dios es de que todos sean salvos, ¿no? No hay excepción, no hay separación de unos o otros, aquellos o estos, ¿no? Todo aquel es genérico para todos, ¿bien? Ahora, luego dice que confiese. Confesar, de acuerdo a nuestro diccionario de español, significa dicho de una persona, el cual expresa voluntariamente sus actos, sus ideas o sus sentimientos verdaderos. Ojo con esta última parte, ¿ya? Verdaderos, ¿ya? No es una confesión como a veces se sacan eh, por tortura, por presión. Esta palabra utilizada en la Biblia no se refiere a eso, sino que se refiere, primero, que es dicho, no es un pensamiento, no es un gesto, es decirlo, ¿bien? Es decirlo. Confesar es eso, ¿bien? Por eso dice, comienza con dicho de una persona y termina con que sea verdadero. O sea, esta confesión que hacemos debe ser porque estamos totalmente convencidos de que es una verdad lo que vamos a confesar. ¿Y qué cosa es lo que nos está diciendo que confesemos? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esta venida? Aquí tenemos dos cosas, ¿no? Al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocemos, uno, su deidad, y también reconocemos el propósito para el cual ha venido a la tierra. Bien, entonces, la primera parte de reconocer, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué es lo que significa esto? Van a ser como un niño, el Hijo de Dios. Porque dice, porque un niño nos es nacido, van a ser un niño. Hijo nos es dado, Dios Padre está dando al Hijo. Bien, entonces la gente de la época de Jesús sabían de esto porque está en el Antiguo Testamento. Y nosotros ahora también lo sabemos porque tenemos la Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Es una profecía hecho por Isaías más o menos 900 años antes de que nazca Cristo, ¿ya? Y como eso podemos encontrar varias profecías más, solamente vamos a tomar una. Bien, ahora, eso es en cuanto a reconocer quién es, porque después este versículo habla de que es el príncipe de paz, el admirable consejero, Padre eterno, etcétera, ¿no? Todo esto sigue en este versículo, en el siguiente versículo, en el versículo 7. Bien, ahora reconocer su propósito. Sabemos para qué vino Jesús, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en Juan 1:29 dice, cuando Juan, el Bautista, lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le está hablando del Cordero de Dios, porque en el animalito en el Cordero, se muestran muchas cualidades, muchas formas de las cuales nosotros debemos de ser. Y que es justamente la enseñanza de Jesús. El Cordero es un animal sumamente manso, es un animal que cuando lo matan inclusive ni siquiera grita, ¿no? Por eso Jesús dice el Cordero de Dios, porque él, mientras sufría toda esa tortura de la flagelación, de la crucifixión, él nunca dio un gesto de dolor ni nada por el estilo, ¿no? Por eso es el Cordero de Dios, ¿bien? Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Ahora, cuando dice que quita el pecado del mundo, no es que a partir de Jesús ya no va a haber pecado, sino que Él va a cargar todo el pecado de aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, entonces
En este versículo tenemos que ver estas dos cosas. Saber reconocer su propósito y saber quién es. No existe otra persona que pueda cargar nuestros pecados, que pueda dejarnos limpios, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios, porque para eso vino a este mundo. Ahora, reconocer de que Él es el Hijo de Dios no es solamente decir, bueno, es el Hijo de Dios y lo creo y punto, ¿no? El diablo también sabe eso. El diablo sabe también eso porque en varios pasajes de la Biblia, cuando Jesús estuvo físicamente aquí en la tierra, lo dice, ¿no? Lo dice, ¿a qué has venido acá? Le dice una vez a torturarnos. Te conozco que eres el santo de Dios, le dice, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces el demonio también reconoce que es, pero está todo haciendo en contra. Por eso la siguiente parte dice, aquel que confiese, dice, Dios permanece en él. O sea, esta confesión tiene que ser sincera, tiene que ser de lo profundo de nuestro ser, para que se cumpla para la parte final de este versículo. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que nos convertimos en hijos de Dios, mas le dio potestad de ser hechos de hijos de Dios, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Les dio potestad, a todo aquel que cree, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el cual no nace de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Bien, entonces nos convertimos en eso, entonces en ese momento Dios comienza a vivir dentro de nosotros y a la vez nosotros a vivir dentro de él, porque hay una comunión mutua de ambos lados. No podemos nosotros hacer todo esto si comenzamos a pensar como mucha gente dice, no, esto es no pasa por mi excelente cerebro, y comienzan a razonar a Dios. Para llegar a esto, lo que tiene que funcionar es la fe. No va a funcionar de ninguna manera un razonamiento humano, porque los pensamientos de Dios, los misterios de Dios están muy por encima de cualquier cosa que sea tangible para nosotros. Entonces, a aquellos que aún no tienen a Jesús en su corazón, les invito a que piensen en esto, en que el Hijo de Dios vino para cargar todo el pecado de la humanidad, para que nosotros podamos ser libres y tener vida eterna. Y a los que conocen al Señor Jesús, pues simplemente este punto que es importante, permanecer en Él. Permanecer tiene varios sinónimos, dice quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, ¿no? Todo eso son sinónimos. Todo eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Permanecer en Él, perpetuarnos en Él, y esa forma de perpetuarnos es a través de la obediencia de su palabra. Eso es la muestra de amor que podemos dar al Señor Jesús, que podemos dar a Dios. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.